esta noche en Lunes de Mina. Bienvenidos a nuestro especial de fin de año. Nos sentimos sumamente agradecidos por su preferencia en este 2019. Y en este último programa del año nos acompañan ministros del Poder Ejecutivo para analizar lo que deja este año y lo que nos depara el 2020. Acompáñenos a partir de este momento con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, el último programa del año y casi el último día del año, mañana es 31, así es que vamos a hacer un balance, como siempre. Me encantaron estas tres mesas, me encanta esta tercera, vamos a ver cómo nos va en esta tercera, pero de verdad fue sensacional tenerla a los colegas periodistas, luego a los parlamentarios casi de todas las bancadas. Y hoy tengo una reunión de gabinete acá casi, prácticamente. Son 6 ministros que vienen a compartir con toda la audiencia, hacer un brevísimo balance, obviamente porque en 1 hora y media no se pueden hacer grandes balances, y sobre todo las perspectivas. Queremos saber, tipo horóscopo, cómo nos irá en el 2020. Antes de saludar a los invitados y presentar a los invitados, quiero agradecer, como siempre, a la queridísima Tinola Borbón, que hace 15 años, más de 15 años ya, me viste, y te agradezco mucho, Tino, una hermana para mí realmente. Como siempre, fíjense, toda llena de brillitos, brillante estoy hoy. Y como es Navidad y todo eso, entonces más o menos estoy una especie de arbolito de Navidad, ¿verdad? Rojo y verde. Bueno, muchas gracias, Tinola. Ya sabes que si quieres consultar con ella, puedes hacerlo al 021 52 50 60. Teniente Jiménez 7021, entre Capitán Bueno y Capitán Villamayor, mira, es el taller de Tinola Borbón. Agradecer también, como siempre, a las chicas y a los chicos de Joseph, un gran amigo, un gran trabajador, todo un exitoso, sin lugar a dudas. Ya sabés que prácticamente tenés un Joseph en cada barrio, y la casa central queda ahí en la avenida Fernando de la Mora, al costado de la terminal de ómnibus, todo un imperio de la belleza. Bueno, y agradecer también a la gente del Molino, que nos preparó la cena también de hoy. Acá está, acá está, chin chin, un ratito. Esta vez bistec de cerdo. Es diferente a la otra cena, así que hizo diferente para ustedes. Bistec de cerdo con salsa Lourdes y timbal de papas. Los pan chips, que son riquísimos de ahí. Y luego el postre, que es mi predilecta, que es la torta imperial rusa. Por cierto, no tiene nada que ver con una cuestión ideológica, sino que gastronómica. Bueno, con nosotros hoy, en esta mesaza, como diría Mirta Legrand, se encuentra Juan Ernesto Villamayor, ministro jefe de gabinete. Hoy va a ser mi jefe de gabinete. A tu disposición. Gracias por estar, ministro, ¿sí? No, por favor, gracias a vos. Euclides Acevedo, ministro del Interior. Después voy a decir cuál va a ser su futuro. Gracias, Euclides, por estar, ministro. Las adivinas. ¿En serio me está diciendo? Sí, pero... ¿En serio me está agradeciendo? Claro, gracias por estar. ¿Por qué? No, o sea que tu convocatoria es conminatoria. Una orden, le dije. Sí, me ordenó, estoy acá. Ay, qué moletero. Bueno, con nosotros dos mujerazas realmente, miembros también del gabinete. Nilda Romero, ministra de la Mujer, gracias por estar, ¿sí? Buenas noches, Mira, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros y a la compañera de la mesa y también a la teleaudiencia. Muchas gracias. Teresa Martínez, ministra de la Niñez. Me pusiste de la mujer las dos. Gracias por estar. Teresa, gracias, ¿sí? Mina, un placer siempre estar en tu programa. Dani Durán, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Yo ya siempre te digo ministro de la Vivienda nomás, porque me es más fácil. Es más fácil. Claro, así todo el mundo se acuerda. Gracias Mina, por la invitación, Dani. Y saluda a los colegas. Eduardo Peta, ministro de Educación, ¿cómo está usted? Bien, aterrizando bien. Prácticamente. Bien, pero ¿viste que sabes ordenar? Sí. Estoy viniendo de Encarnación. Saludo a don Vallejo. ¿Sabe por qué don Vallejo? A ver, ¿por qué? Porque había roto la cubierta del vehículo, me auxilió ahí en la zona ¿En serio? de General Delgado. Ajá. Y le dije que le iba a saludar esta noche. Muy bien, gracias don Vallejo, porque gracias a don Vallejo estoy acá. Está acá, porque si no llegaría tardísimo. Muchísimas gracias don Vallejo también, entonces.
Bueno, pueden servirse, esto no es de utilería, ¿verdad? Pueden servirse. ¿Se van de vacaciones ministros y ministras? No, yo me quedo en enero. ¿Te quedas? Sí. ¿Pero te quedas trabajando? Casi siempre, ¿O sí, te quedas me quedo de vacaciones trabajando. en Paraguay? No me quedo trabajando, Mina. Me quedo, no sí. salí de vacaciones. El año pasado, en enero, tuvimos muchos casos de violencia y queremos estarnos más alerta porque siempre son estos meses así, noviembre, diciembre, incluso enero, que ocurren algunos imprevistos, entonces tengo que estar presente. ¿No te vas de vacaciones? No me voy, no. ¿Euclides? Para nada. ¿Te quedas? No forma parte de mi hábito las vacaciones, y mucho menos en esta época. Y ahora, por culpa de este señor, mucho menos todavía. ¿Por qué por culpa de este señor, pobre? Culpa tengo yo de sus Por culpa, vacaciones. sí. Porque te tiró el fardo a vos. ¿Te das cuenta? No, porque la ha necesidad de buscar ordenado. culpables, no Sí, soluciones. sí. Es que todavía está con la oposición, pues, viste que la oposición siempre No, que no se sabe. ¿Vos, Juan Ernesto? Un fin de semana me voy a tomar porque cae una fecha de un cumpleaños caro a mis afectos. Ajá. Entonces, Te vas. ese fin de semana. ¿Peta? Ojalá. ¿No te vas de vacaciones? No, quiero ir, pero el año pasado no tuvimos No vacaciones. tuvimos. Ah, nadie Y- tuvo no, vacaciones. El año pasado no, tampoco. Fue muy ¿Vos tampoco, intenso. Dani? No, el año No, pasado hubo no, vacaciones pero este el año año sí. Aparte asumíamos recién, era una argelería Sí, y de cierto, vacaciones. cierto, Sí. muy Pero pronto. tenemos 1.400 jubilados, estamos llamando a concurso. Otra vez, pero sí, cada claro. tanto tenés de a miles vos los jubilados. No, y porque justo me tocó a mí ser ministro en la época en que todos están cumpliendo el training. Fecha de vencimiento de todo. Y vos sabés que llamado a concurso, ayer domingo, todos los directores departamentales del país estaban trabajando sobre el concurso. Y bueno, hay que continuar, ojalá podamos encontrar un espacio. Y el 27 empiezan las mesas ya de debate de transformación educativa, el 17 de enero. Así que espero Sírvanse. escaparme acá, por lo menos voy a ir a lo de mamá en Joinao. Ajá. ¿Dani? Sí, viajo Wow. con la familia. Ujú. Mis dos hijas están en el cuadro, así que era un compromiso cuasi más imperativo que lo que hace Mina. Las dos nenas sí o sí hay que ¿A llevarlas. dónde te vas? Voy a Cancún con ellas. Ah, Ay, Y qué orgullosa que las dos salieron prácticamente mejores alumnas, así que merecen, ¿verdad? lógico. No, aparte, yo siempre digo, todos merecen vacaciones. Y la burguesía dio vacaciones es porque se merece, si no, no lo hubieran dado jamás. Fue una conquista, pero de todas maneras digo, son necesarias las vacaciones. Porque Sí. si no, uno no rinde Sí. de la forma que uno podría rendir si no te tomas así un pequeño espacio de ocio, sinceramente, te vayas o no te vayas. Pero de verdad yo creo que es absolutamente saludable para todos. Sí. Vos, Teresa, te quedaste. Y una semana seguramente que al final de enero, porque es la época, como dice Nilda también, la época más difícil. Nosotros tenemos nuestro programa de verano, porque es la época en que más se sacan los chicos a la calle, porque no están en clase. Y hay un montón de actividades que se realizan que hace que los padres saquen a todos sus hijos también a la calle a recaudar. El operativo verano empieza ahora. Entonces, antes que vemos todo eso y después nos tomamos unos días, pero sí me voy a tomar una semana cuando menos. De lo que le tocó, porque un poco todos están, sí, desde el inicio no hubo cambios en ninguna de estas carteras, excepto Juan Ernesto, que de todas maneras del Ministerio del Interior se sigue como ministro, esta vez como jefe de gabinete. Primero, ¿qué es lo que es el jefe de gabinete? Explícame vos 100 veces que yo te pregunté hasta ahora, no sé, porque no sé si voy a disputar tu cargo, compadre, pero ¿qué es el jefe de No, gabinete? el jefe de gabinete realiza una coordinación entre la tarea de los ministerios para asegurar consistencia en el cumplimiento de los objetivos. ¿Y ¿Verdad? cómo De hacer lo una especie de contrario, checklist así? Claro. Piqui, ¿es así, asegurar que exista una consistencia, porque de lo contrario, lo que se va creando al interior de cualquier administración son feudos, Sí. ¿verdad? Y la administración no puede ser feudal. Para eso se le exige a los candidatos que tengan un programa. Sí. Y al día siguiente, todos tienen que ir ajustando el comportamiento al objetivo del gobierno. Y el gobierno está obligado, porque naturalmente hay una carencia de recursos en todas partes del mundo, no existe país que no tenga esto, donde hay que ir estableciendo cuáles son las prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades? ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Y por eso hablamos de prioridades, digamos. O sea, ya sé que el objetivo es más amplio que las prioridades, pero digo, si vos tuvieras que definir, y ustedes también, por favor, ¿cómo entendieron si hay o no un objetivo primero? ¿Hay un objetivo Sí, del claro, gobierno? naturalmente que existe. Ese objetivo se vio, te podría decir,
se complicó el arribar al objetivo como consecuencia de factores externos. ¿Cuál era el objetivo? Por ejemplo, veamos, los servicios básicos que debe prestar un gobierno a la ciudadanía. Mejorar la calidad y el concepto de la educación, 1. Mejorar la atención de la salud, 2. Mejorar el área de seguridad. Si nos vamos, por ejemplo, solo a inversiones. No creo que en la historia del Paraguay se recuerde un volumen de inversiones tan grande como el que este gobierno hizo en el área de seguridad. No sé, porque En no me volumen. acuerdo los otros. No, es que puedo hacer comparado contra Ajá. cualquiera. Puedo hacer comparado contra invirtió cualquiera. más en seguridad que otro Sí, gobierno. Muchísimo más. Muchísimo más. Muchísimo ¿Y en más. qué, Y por por mucha ejemplo? diferencia. Armamento. Ah. Te vos recordás la época en que el policía compraba su propia pistola, tenía que comprar sus proyectiles. Hoy no, hoy se le suministra. O sea, cada oficial y suboficial egresado se le entrega un arma. En los sistemas de radio se ampliaron, se amplió el sistema de enlaces. Vehículos se entregaron, camionetas se entregaron más de 500. ¿Verdad? Siguen faltando, o sea, seguimos teniendo carencias, pero se fueron entregando. Nunca en la historia, en un año se entregó ese volumen a la policía. Se le va dotando de lo que se puede. Y de los objetivos En vos materia hablas- salud, Ah. se realizaron inversiones muy grandes y el año que viene vamos a tener una inversión mucho mayor, casi duplicando el presupuesto de atención a la gente en medicamentos. De modo tal que la persona, cuando se acerque a un centro de salud, tenga una expectativa fundada de que va a ser no solamente atendido, sino que va a tener una solución. La cantidad de unidades que se habilitaron de servicio de atención familiar por parte del Ministerio de Salud es de un volumen también pocas veces visto. La inversión que se hizo en obras públicas nos recuerda la historia del Paraguay. De hecho, hoy estaban hablando, creo que está en los chats, el gobierno invirtió más de casi 4.000 millones de dólares en inversión dentro del sistema. Ahora, ¿qué ocurrió en el medio? Cuando uno lee la Biblia se encuentra, por ejemplo, con las plagas de Egipto. ¿Verdad? Algunos dicen que son 7, otros dicen que son 10. Ahí le voy a dejar después que que Eduardo desarrolle esa parte. Pero la Biblia tiene una peculiaridad ahí. Pone todas las plagas una tras otra. Entonces primero viene una, se le da un tiempo para la reflexión, no reflexiona, bueno, aparece una segunda. Bueno, nosotros tuvimos todas juntas. ¿Y por qué no reflexionaron? ¿Será que les mandó ¿No? tantas? A ver, ¿Eh? tuvimos sequía con inundación. Sí. ¿eh? Tuvimos crisis regional, tuvimos crisis agrícola, de la industria y del comercio, porque la última crisis que se recuerda ya por el año 2011 es agropecuaria. Nosotros tuvimos todas las crisis reunidas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué también se mostraba? Al lado de esto que yo hoy te puedo decir, 4.000 millones de dólares, y que en estos días está apareciendo mucho porque todos los ministerios están cumpliendo la obligación constitucional de presentar ante la ciudadanía su informe de gestión. Y ese informe de gestión es un mentiz a lo que se publicó todo el año. No porque esto no se haya producido, sino porque esto se omitió durante el año. Porque esta inversión, por ejemplo, en el área de obras públicas, se hizo en un mes, ¿no? Se hizo a lo largo de todo el año. Solamente que se empezó un poco tarde, ¿eh? Claro, pero no se tenía empezó el tarde. destaque porque había una crisis, un problema, otra crisis que iban Pero se empezó convirtiéndose tarde, en o sea que noticia principal. pasa parece que con todos los gobiernos, con algunos más y otros menos, pero que se empieza tarde con las inversiones. De verdad, en obras públicas Pero- se empezó tarde. No te A digo ver, que ahora vos están... no estás colocando el inicio del gobierno en este año. No. Estoy Porque colocando el año pasado inicio del podemos año hablar. pasado. No, yo estoy hablando de este año. Ah, no, yo estoy hablando del año pasado. Claro, por eso obviamente. de los 4. Bueno, entonces, Claro, entonces levanto se 4.000 empezó. millones a 6.000. Yo le agrego a esos números 1.007 millones de dólares ejecución presupuestaria del MEC. A esos números, que hablamos de consumo, es decir, si uno gasta en escuela, en infraestructura, eso está, fuente de financiamiento, fuente del tesoro, que es el presupuesto, se ejecutó 96%. Ah, Con fuente... Espera.
Tu presupuesto de educación este año se ejecutó el cuánto por ciento? 96% cuando la fuente es del Tesoro, ¿no? Fuente del Tesoro. ¿Qué es lo Lo que que dice? te Eso da, es lo que lo que te da dice. el Estado a través de No, pero Hacienda. en total yo quiero saber. Bueno, 1.007 millones de dólares en total, porque hay otras fuentes que son donaciones, créditos, etcétera. Pero fíjate vos lo que pasa. No, pero en total quiero saber. ¿Sabes por En qué total, quiero saber? pero quiero destacar Porque la otra vez Tony Barrios sigue criticándote porque con algunos ya cambió de posición, digamos, les critica menos. Pero en tu caso se ratificó y dijo que encima teniendo la plata no ejecutás. No. Tuviste una baja ejecución. Pero porque no maneja información. Entonces, ¿qué es lo que...? Porque acá... Por eso te pregunto a vos. 96%, y quiero destacar esto, recursos del Tesoro, que es Hacienda te hace así, te aprueba el presupuesto del gobierno, por eso hay que hablarle a la gente para que nos entienda el que está del otro lado. Te aprueba el presupuesto general de gasto, el Congreso. Luego Hacienda te hace tu plan financiero, te dice, bueno, 100 vos tenés que ejecutar, pero yo solamente recaudé 80 y 80 nomás te puedo dar. En este momento de crisis que señalaba Juan Ernesto, ejecutar 96% en año de crisis a la educación significa que Hacienda y el gobierno nacional priorizó la educación. Y que vos ejecutaste. Claro. Porque hay gente que... porque hay dos motivos por el cual no se ejecuta, ¿verdad? Sí. A veces porque Hacienda no te da, ¿verdad? Sí. Entonces no ejecutas todo, pero otras veces está disponible y sos un inútil. Ahora, los otros fondos que habla probablemente el senador es fondos del FEI, que son otros recursos que en un total hace el 89% porque esto tiene una ejecución más baja. Entonces, es 89 global, pero los recursos de Hacienda hizo así Hacienda. A educación tanto. ¿Qué implica eso? Que el docente que recibe su salario, sus beneficios, su escalafón 100%, eso él reparte en el almacén del interior. En momentos de crisis, según los expertos economistas, es una de las mejores estrategias para pasar ese momento de donde hay una recesión económica. Me pareció una estrategia extraordinaria del gobierno nacional y bueno, al Ministerio de Educación priorizar en esa inversión porque el consumo fue mayor a nivel país. Para vos, Euclides, o sea, que entraste último, digamos, al gobierno, tenés menos tiempo que el resto acá de los mortales. Para vos está claro cuál es el objetivo de este gobierno, o sea, hay claridad, hay liderazgo en el sentido... Porque yo siempre digo, en un gobierno tiene que haber liderazgo, o sea, el presidente tiene que ser claro con todos los ministros. Mira, acá lo que yo, gente, quiero acabar con la pobreza, que disminuya la pobreza, no acabar no se va a poder, que disminuya. O sea, entonces quiero que vos me rindas cuenta en relación a eso. Vos, ministro de Relaciones Exteriores, quiero saber qué negocio me estás consiguiendo de allá. Vos, ministro del Interior, a ver cómo lo vamos a manejar ahí, la pobreza en San Pedro, cómo va, qué sé yo. O sea, te digo, obviamente no va a ser un solo objetivo, pero digo, ¿hace eso o no se trabaja así en equipo, se evalúa, A ver, ¿cómo es? Porque yo tengo experiencia, obviamente, imagínate, de un partido así de chiquitito y que no iba a llegar nunca al poder, pero sí trabajamos en equipo y teníamos liderazgo y nos proponíamos tal cosa y qué sé yo, pero un gobierno no se maneja así por lo visto, ¿verdad? Pero es mucho atrevimiento hablar desde dentro, pero yo sé que efectivamente el gobierno sabe muy bien lo que quiere. Y la pregunta que le hiciste a Juan Ernesto es clave. Él cree que yo le tomo el pelo porque él siempre se ríe de mí, porque él es muy sarcástico. Cuando yo le digo que es primer ministro, es efectivamente porque él aplica dentro de la cadena de mando la política gubernamental Sí, por eso quiero saber del presidente de la República. Sí. Entonces, Claro. cuando a mí el presidente de la República me dice hace esto, yo me alineo racional y disciplinadamente, no obedientemente. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Consultar con el que tiene el menú gubernamental. Sí. Acaba nomás él de describir lo que llaman los economistas la tormenta perfecta, todas las crisis al mismo tiempo. Y aún así se sobrevive y hay una expectativa que permite de verificar y certificar que hay un objetivo claro. Por ejemplo, para mí el objetivo de la lucha contra el crimen organizado es, pero clavado. Lo que te señala Juan Ernesto, por eso yo le decía la vez pasada que yo simplemente informaba lo que él elaboró. La inversión que se da en seguridad es porque la gente sabe que de eso depende la prosperidad de educación, lo de la niñez, lo de la mujer
lo de la vivienda, y por eso el presidente me dice, métete en la mesa social. Y trabajo yo, ya poco, a ver, me dijo más de uno, ¿verdad? Es decir, yo tengo que trabajar con el ministro de Desarrollo Social, con el INDI, con el INDER, pero siempre bajo la gestión fiscalizadora, en el buen sentido del término, del que oficia el jefe de gabinete, pues no es nomás el portavoz, no, es también el portavoz. Por eso, Juan Ernesto, además de tener condiciones excepcionales de comunicación, él hace una vigilancia todos los días del menú gubernamental. Y ahí digo yo, por lo visto el presidente sabía muy bien lo que quiere. Lo que pasa es que el presidente es extrañamente educado, casi enigmático. Y repito eso porque ahora yo lo voy conociendo, yo casi no tenía trato con él. Y yo creo que tiene una agenda muy clara, sabe muy bien lo que quiere. No sé nomás si vamos a obtener el obsequio comunicacional para que la gente efectivamente se identifique con eso de gobierno de la gente. Y a mí, de alguna manera, me obliga ahora que la policía sea la policía de la gente. Pero gracias también al soporte tecnológico que tiene. Te voy a dar, le agrego a lo de Euclides, los gastos sociales. En educación tenemos varios gastos sociales que impactan la sociedad, la gente, el kit escolar, el almuerzo escolar, son gastos, inversión en esa área que beneficia al ciudadano y siente. Pero a la par de eso había un detalle, por ejemplo, el ministro Varela tiene un ministerio donde todos conocemos lo que se llama Tecopona. Sí. Es la entrega de recursos en forma condicionada. Tu hijo tiene que ir al hospital y tu hijo tiene que ir a la escuela. Eso en gobiernos anteriores se repartía. Había números, había familias, pero no había un control con la escuela. Comenzamos a informatizar y a cruzar datos coordinadamente para que vea que hay una hoja de ruta. Dijimos, ¿cómo podemos coordinar? Tecnología. Él ingresa al RUE, Registro Único de Estudiantes, yo le paso los datos y cruzamos con las familias, Mina, que tiene hijo, y ese niño, el hijo de Mina, tiene que estar en la escuela matriculado. ¿Sabe qué produjo eso? Primera vez en 10 años, los datos no se mienten porque están ahí, son datos de registro, bajó la deserción escolar. 1.4, 26.000 porque saben que controlan, entonces claro, le mandan 26, porque si no se quedan sin. En todos los niveles, 26.000 estudiantes, 26.100 estudiantes más matriculados en todos los niveles en la escuela pública. Y entonces miramos y dijimos, bueno, no solamente el kit, una buena infraestructura, sino el control de que Tecopona hizo que la familia dijo, mi hijo, andate a la escuela, porque si no me sacan los recursos, andate a la escuela. Y el niño está en la escuela. Y hizo así, veníamos en picada, tenemos los cuadros, y comenzó a hacer esto, el repunte y la proyección para el año que viene, esperemos doblar en la cantidad e ir bajando ese número enorme de deserción escolar que teníamos por una coordinación donde en trabajo de gabinete del área social decimos cómo podemos enganchar tu ministerio con el nuestro. Bueno, esa es la tarea de Juan Ernesto y de todo un equipo de ministros que estamos permanentemente aportando, queriendo tener resultados en forma colectiva. Hay una hoja de ruta, Mina, en cuanto a, acá justamente lo habíamos discutido, cuando teníamos que inyectar en ese momento de crisis no solamente mejora, sino también trabajo. Sí. A través del Ministerio de la Vivienda, y de Obras Públicas. Te puedo decir de que nosotros hemos generado 13.000 viviendas en total, entre las terminadas y las que están en proceso, lo cual generó 91.000 puestos de trabajo. Y eso se distribuye en los 17 departamentos del país, que es lo bueno. Porque cuando alguien va a llevar una vivienda a Concepción, contrata gente de Concepción, le da trabajo a la gente de Concepción. O sea que hay una hoja de ruta. Cuando se tocó en el gabinete económico cómo podíamos desparramar, entró obras públicas, entró vivienda, entraron prácticamente todos los ministerios, y ahí es donde el presidente nos convocó y marcó la hoja de ruta. Necesitamos generar recursos en todo el país. ¿Cómo queda la pausa? Y aparte ustedes planteen también los temas que quieran, no vayan a esperar que yo les pregunte, pero si se invirtió 4.000 millones de dólares, no es luego 4 millones de dólares, 4.000 millones de dólares en obras, ¿verdad? Esas son obras públicas del MOPC, estamos hablando, ¿verdad? En vivienda. Ya entra claro, con vivienda entra todo, y todo. Bueno, entra todo. A ver,
¿hasta qué punto y cómo se hace para que eso chorree, como se dice vulgarmente? O sea, ¿por qué es que de repente tenemos números macroeconómicos? Ahora la verdad que están medio debiluchos nuestros números macroeconómicos, pero en líneas generales, digamos, ya sucedió en otros gobiernos también y por eso quiero saber, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Por qué de repente hay números macroeconómicos relativamente estables, buenos, digamos? Ahora me hablan de 4.000 millones de dólares. ¿Y por qué es que la pobreza entonces no baja, digamos? A ver, si me pueden dar alguna explicación de por qué no baja la pobreza y qué van a hacer para que baje la pobreza. O sea, es mi única pregunta así incisiva y quiero respuesta de verdad lo máximo de precisa. A ver, ¿ustedes creen que va a bajar la pobreza un 1%, un 2%, un 3%? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que van a hacer para que esa pobreza baje? Porque invierten. Números todos fabulosos, o los pobres siguen siendo pobres. Entonces, o sea, ¿qué es lo que se puede hacer para que dejen de ser menos? Bueno, ahora vamos a esta otra parte que también importa, que es saber por qué si estos números tan maravillosos, 4.000 millones de dólares invertidos, y encima en obras, ¿verdad? Que se supone que las obras generan mano de obra. Por ejemplo, acaba de decirnos Dani Durán, 91.000 puestos de trabajo en relación a las viviendas, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces no disminuye la pobreza o si disminuyó y yo no me enteré? No, Sí. es muy posible que los economistas tengan una explicación de cuál es el proceso desde la inversión del sector público hasta la disminución de la pobreza. O sea, esto es una cadena y no necesariamente el día que yo invierto 4.000 millones, bueno, ya está, Sí, no, está categórico todo no es bien. así, No mueve mucho el amperímetro, pero desarrolla condiciones. Si nosotros vamos al caso obras públicas, Sí. yo no sé si hay mucha empresa hoy, me pregunto, no sé si hay mucha empresa hoy en condiciones de pelear nuevos contratos, porque están todas trabajando. Y eso va a tener su efecto en semanas, meses más. No van a salir de la pobreza, pero se va a contener el problema que tuvimos durante el año. Para mí que nos salir de la ocupó mucho. pobreza, digo, en el sentido de que tengan, que se baje el desempleo, ¿verdad? Unos puntos del desempleo. Yo lo quiero que la gente esté empleada, que tenga trabajo. Estoy de acuerdo contigo, que sea millonaria, pues, imposible, y además obviamente. necesitamos formalizar ese trabajo. Claro. Porque en la medida que no formalizamos, lo que estamos es dejando a nuestra gente que trabaja en el sector informal todavía sin seguridad social. Porque a la informalidad no le llega la seguridad social. Sí, pero y eso eso ya es lo implica más abandono. sofisticado todavía. O sea, yo ya ni siquiera aspiro a eso, que todos tengan, que todos sean formales y que todos tengan seguridad social. Eso ya es lo mismo que yo quiero bajar 50 kilos y usar tanga otra vez. Ya es mucho. Yo te ¿verdad? hablo Yo lo que quiero es que la gente tenga trabajo, o sea, que pueda trabajar y llevar, que ya no exista loma, cuando a mí me dice, hemos aumentado como gran cosa el tecoporá. Detesto que me digan que han aumentado, porque para mí Bueno, pero- el otro sí me gusta, hay un tendón, no sé qué cuánto, ¿cómo se llama el otro? Tecojá. No es tecojá, algo parecido, que Tenondera. justamente... Tenondera. Tenondera. Pero ¿verdad? te Eso sí, Ya el siguiente paso eso que sí, sea. eso sí, Hay porque una le dan cuestión- un trabajo. Te pero- aporto un dato. Este año, en un año de gestión, 2.332 espacios escolares que se distribuyen aula, baño, Sí, pero laboratorio, ¿qué me en decís con eso? construcciones. Ajá. Eso implica que hay un albañil, se vende el cemento, se vende el ladrillo, se mueve la arena, Bueno. en todo el país A ver, construyendo. Teresa, que me Yo te dejan voy un a poquito. decir una cosa, mira, nosotros tenemos también un programa, El Abrazo, ¿verdad? Que tiene también casi el mismo componente que Tecopora. ¿Dónde está la diferencia? Nosotros no podemos seguir creando gentes que vivan subsidiados Exacto. porque nunca van a Miren querer cómo le salir va de a la Argentina. pobreza, ¿verdad? Yo recuerdo La en peor Perú, política nunca del terminaban mundo. el techo de la casa para no pagar impuestos, porque si tenían los cables todos sueltos Claro. ahí no pagaban. Así es. Nosotros acá se le obliga a la gente a que no cambie con el subsidio, porque si ellos mejoran un piso, compran un ladrillo, salen del programa, ¿verdad? Cuando es que ahí le tenés que impulsar Claro, más así para es, que, para para que que siga vaya mejorando. avanzando. Entonces, nadie cambia el piso de su casa o pone un piso para no salir, De la porque pobreza, el índice sí. de calidad, el índice de medición son, si tiene piso de ladrillo, si tiene un ridículo, techito. sí. En cambio, nosotros estamos acá hablando de la pobreza multidimensional. En el programa Abrazos, para que una persona salga del sistema de apoyo escolar, de cesta familiar o de una transferencia monetaria que se le hace,
tiene que mejorar su calidad de vida. ¿Qué significa eso? Esa mamá cuyo hijo estamos atendiendo en un centro está siendo capacitada para que sea o empleada o tenga un microemprendimiento. Acá todo el mundo quiere emplearse, ¿verdad? Y tenemos que despertar en nuestra gente la capacidad de hacer microemprendimientos. Claro, o sea, que trabaje lo que yo quiero, empleada o microemprendimiento, no importa, pero que labure y por el laburo. Pero no le vas a soltar de las manos en ese llevar. proceso inicial porque ahí cae otra vez, ¿verdad? Entonces hay que seguir el acompañamiento hasta que se fortalezca, se firme, y estamos ahí trabajando con el Ministerio de Sanidad, que enseguida ellos ven la casa, o sea, articular todo eso. Ahora que después quiero hablar con él sobre el tema de la famosa reforma, no sé quién le ganó la cabeza en el sentido, porque al principio planteaba, porque hay que educar para el trabajo en este país, ¿no? Es, ay, tenemos que educar para liderarnos, no sé qué puta madre, qué puta, acá lo que necesitamos es educar. Qué bárbaro, qué vocabulario. No, porque ustedes saben que yo soy así. Hay que educar para el trabajo, ¿entendés? Tenés que... Una cosa, Mina, como decía ella, dentro del Ministerio de la Vivienda, hoy día hemos conseguido que se aporte los centros de capacitación. Antes no es hacer casa nomás. Hoy día le exigimos ya a la gente que para darle el título se capacite. Anteriormente nuestro ministerio no podía tener esa facilidad, nunca se pensó en eso, hoy día sí. Y tuvieron que venir los programas de Taiwán a demostrarnos de que no solamente hay que hacer casas, sino que hay que hacer la parte de urbanismo, en donde hay un centro de capacitación y hay un centro en donde también se dan los primeros auxilios, etcétera, para cuando vienen las vacunas, etcétera. Es decir, hoy día ya te voy a dar el título, pero vos me tenés que demostrar que te capacitaste en algo. Tenemos ya procesos con gente que está en el tema de la confección, muchachos que se están capacitando para ser arregladores de motos. Es decir, esa es la finalidad. No solamente te vamos a dar algo de parte del gobierno, como vos decís, sino te vamos a instruir para que te capacites. O sea que eso tendría que ser transversal, famoso, que tanto le gusta esa palabra a la gente, ¿verdad? A todos los ministerios. O sea, por ejemplo, tengo entendido, vos me habías contado, que también el Ministerio de la Mujer, ustedes tienen toda una política, digamos, nosotros tenemos emprendedoras. Sí, tenemos un eje, o sea, es el segundo eje, empoderamiento económico de la mujer, y trabajamos con las mujeres rurales básicamente a través de cooperación internacional. Este año nosotros trabajamos, recibieron 800 mujeres del interior en forma directa, recibieron capacitación técnica y también un aporte económico, Mina. Este es el proyecto de Marruecos, que yo una vez te había mencionado como una ilusión que íbamos a tener, sin embargo lo hemos ejecutado, y gracias a eso nosotros lo que hacemos es que esas mujeres rurales elijan en qué quieren trabajar. Cría de chancho, de ave, huertas familiares, lo que sea, y entonces vemos con el Ministerio de Desarrollo Social y de Agricultura para que le hagan la capacitación técnica. Por eso te digo que el Ministerio de la Mujer no podría sobrevivir si no fuera por la articulación. Ahora, hay algo que vos dijiste que es una palabra clave que en realidad no sé si es así. Porque vos entonces nosotros hacemos que las mujeres elijan en qué quieren trabajar. No es así. ¿Cuáles son sus habilidades? Claro, ¿Qué habilidad tienen? Cuando el Estado te da algo, cuando el banco te da una plata o cuando lo que sea, uno vos elegís todo, ¿verdad? Porque ese es el tema cuando uno crea una conciencia de solo de derechos, ¿verdad? Entonces tenemos una manga de lumpenes, ¿verdad? Que indomables, ¿verdad? Mina, pero eso, o sea, como no tenemos recursos, Mina, tenemos que ver qué habilidad tiene esa mujer para poder explotar esa habilidad que tiene. Obvio que lo ideal siempre es explotar la habilidad, porque cuando vos tenés una habilidad te vas a destacar más en lo que vos sos hábil, ¿verdad? Pero también yo siempre digo al ministro de Agricultura y Ganadería, que por suerte, no es que yo le digo, sino tiene re claro de eso, ¿verdad? Que hay que cerrar el círculo para que algo funcione, ¿verdad? Entonces, asistencia técnica, muy bien, crediticia, muy bien, pero la comercialización. Entonces, si vos le decías a las mujeres, y bueno, por eso esa es la parte fundamental. Yo sé bordar, pero sé que a la gente no le gusta más usar bordado, nena, tenés que aprender, ¿verdad?, a hacer otra cosa, ¿verdad? Y te enseño a hacer otra cosa porque el mundo y el mercado demanda otra cosa. Entonces hay que guiarle.
O a sea, la que gente. mira, ¿Entendés lo que te digo? Hay que sí, guiarle y decirle, mira, absolutamente. yo te ayudo, pero, escúchame, de nada te sirve trabajar si después no puedes vender tu Mira, producto. y aunque vos no creas ¿Entendés? cómo venden la gente del interior. No, y lógico, porque ellos tienen su feria porque y has de estar sacan, haciendo sí, estamos- algo que sí, el mercado sí que quiere que y le el mercado gusta. quiere, ¿verdad? absolutamente. Te puedo aportar algo. Un ratito, Peta, solamente porque te quiero también decir una cosa, porque para el Ministerio de la Mujer y para el gobierno creo que es muy importante el tema de la violencia contra la mujer. Justamente hablábamos con el ministro del Interior recién, y le decía, ¿sabes qué? Lo bueno es que nosotros estamos cerrando. Al día de hoy, en este momento, tenemos 21 casos menos de feminicidio. El otro día cuando hablé contigo, te dije 22 menos, pero hoy ocurrió hace unas horas nada Pero más. imagínate vos, 21 mujeres ¿sabes, menos que el año Mina, que pasado? en la región, todos los países de la región están en aumento. Absolutamente. En la Argentina creo que tienen 84 más, y así en otros países también, en Bolivia también, en el Brasil también, en México, ni qué decir. Y sin embargo, con un esfuerzo tremendo que yo quiero esto destacar, Mina, porque realmente el Ministerio de la Mujer, el presupuesto es de 23 mil bajísimo. millones de guaraníes y gastamos luego más de 700 millones de guaraníes solamente en alquiler. Y el resto es para pagar apenas los sueldos. sí, apenas los sueldos. Y entonces nosotros vivimos gracias a la articulación que tenemos con todos los ministerios, y también en mínima parte realmente, porque casi nada, la cooperación internacional, ahora con Marruecos que terminamos y Turquía que estamos empezando a trabajar, porque queremos trabajar también con las mujeres indígenas. Recordá que yo te dije que queremos trabajar con las mujeres rurales y con las mujeres indígenas. Nos quedó esta parte de trabajar con las mujeres indígenas porque por primera vez el Ministerio de la Mujer tiene proyectos para trabajar con las mujeres indígenas de Cazapá, que son las mujeres más vulnerables, y también de la zona del Chaco. Pero, a ver, ¿qué decías, Teresa? No, en el mismo contexto nomás también de la doctora, que nosotros cuando llegamos, ¿te acordás que nos invitaste a todas? Sí. También, Sí. y dijimos en qué íbamos a estar trabajando. Y te puedo decir, nosotros dijimos niñez en calle, embarazo adolescente y adicciones. Terminamos el año con la instalación del primer centro de control de atención a las adicciones de niños indígenas en la región. No existe. Lo hicimos en Punta Porá, en donde están los Mbigá, y hicimos con la articulación, por supuesto, sin ni un peso también, ¿verdad? Pero se construyó un centro para niños. En 2 meses le quitan de la adicción a los niños. Nosotros no lo hacemos con nuestros niños acá. Ellos ¿Y trabajando. por qué no podemos hacer acá, que es realmente una epidemia? Una epidemia, es verdad, porque los centros no están instalados. Bueno, pero ¿por qué no se ¿verdad? crea, te digo? Y es un problema de salud mental. Y sí. Nosotros allá en las comunidades indígenas no lo podemos hacer porque ellos asumen, les contratamos a ellos como los propios docentes, los que atienden a estos niños, y mandamos uno nuestro técnico especializado, y ese aislamiento y el volver a sus valores y a todo, un cacique asume esa responsabilidad. En 2 meses los chicos están, en 3 meses están retornando a su casa, y esos niños no vuelven a la capital, ¿verdad? Es distinto a lo que estamos recogiendo. Sí. Cada 3 meses estamos sacando una cantidad de la zona de la terminal, y los que van ahí nos vuelven. Porque justamente son 2 elementos, Sí. Euclides, Juan Ernesto y todos, que para mí es lo más preocupante, digamos, ¿verdad? Y me imagino que hablando con la gente, que es el tema de la pobreza y las adicciones. Las justamente. adicciones. Porque es una bomba de un tiempo. problema. Absoluta. La pobreza y encima las adicciones. Eso genera problemas de seguridad, Sí. seguro, ¿verdad? 100%. Porque es una combinación de terror, aparte de después tener un ejército de gente descerebrada, porque más adelante, sobre todo los pobres consumen la peor de las drogas, digamos, ¿verdad? La que hace más daño, quema bulbo, ¿verdad? Y vamos a tener después un ejército de gente descerebrada, ¿verdad? Y violenta encima, Sí. no descerebrada solamente, ¿verdad? Entonces digo, esto pasa por educación, porque obviamente estos chicos y jóvenes están en los colegios, pasa por vos porque es tu secretaría, pasa por vos porque las madres no saben qué hacer con sus hijos, dónde lo interno, porque no hay centro, No hay. ¿verdad? Pasa por la Hay que seguridad, porque instalar. matan por un crack, ¿verdad? Porque obviamente es tan adictivo que roban cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, digo, la pobreza combinada con las adicciones, esto va a ser un mundo inhabitable. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, pero estamos totalmente hecho, de acuerdo, el y hace soporte- 100 años de verdad, disculpen que le diga ahora a ustedes, digamos, el ramalazo, porque son varios gobiernos que no cumplieron, ¿verdad? Pero estas 2 cosas nomás yo insisto, si ustedes ven todo mi programa, siempre lo mismo, ¿verdad? Y lo de las adicciones, me acuerdo que Manuel Freco una vez me invitó y todo, porque gracias a que le rompí las bolas a Tony Barrio,
se habilitaron creo que 5 o 10 camas más, ¿verdad? Pero digo, de verdad no hay una política clara sobre eso. No hay centros de adicciones del Estado. No hay. Hay muy poco y no Hay se muy tiene poco. la capacidad para cubrir todo. Eso Bueno, es pero indiscutible. Escúchame, Ahora, si vos ves que tenés un montón de adictos, ¿verdad? Miles, centenares, porque antes era por lo menos la droga de tránsito, digamos, entonces bueno, sensacional el mundo de los mafiosos, pero digamos, ahora es un país de consumo ¿verdad? De mucho consumo. Entonces digo, a ver, ¿somos conscientes, digamos, en qué mundo vamos a vivir? ¿De qué te sirve tener lo que tengas, verdad? Si tenés un montón de gente pobre y muchos de ellos adictos. A ver, ¿qué bomba de tiempo más feroz que esa podés pedir para una sociedad? Ni una. Y nosotros empezamos A con ver. los más chiquitos. Empezamos a hacer con ellos que son salvables, ¿verdad? Antes de que caigan totalmente. Y los estamos sacando, ¿verdad? Pero son los pequeñitos. Y muy pocos. Porque sí. acá, por ejemplo, no tenés ese centro. No. Y Central es terrible. Vea, mira, todos los gobiernos tienen la tentación de decir, esta es la primera vez, esto es lo otro. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay una concepción clara de lo que es una política de Estado. Es lo que preguntaba al Y no se principio. puede abordar el tema de la pobreza con movimientos tácticos. Tiene que haber un pensamiento estratégico que surja de un pacto político Así es. entre los gestores de la sociedad y el Estado. Y la pobreza no es solamente tener ese dinero que vos estás diciendo, es una cuestión cultural. Por eso te hablaba yo de un pensamiento estratégico y Steven Pinker, este canadiense que se hizo muy famoso siendo profesor de Harvard, donde aborda la pobreza a nivel mundial, él dice, se ha disminuido la pobreza en términos numéricos, pero no en términos culturales. Y coincide con Jorge Luis Borges, a quien Pinker estoy seguro que no lo conoce, donde dice, los argentinos vamos a ser millonarios, pero vamos a seguir siendo pobres. ¿Por qué? Porque hay una concepción equivocada de que el tener dinero es derrotar a la pobreza. Derrotar a la pobreza. Y hay un libro interesante de Martín Burt, que sobre cómo... los dueños de la pobreza. Sí. Por la vía de la dignificación del trabajo Sí, se así puede es. salir. Bueno, Así es. entonces, eso tendría No leí, que pero estoy de acuerdo. incorporarse dentro de un gran pacto Fundación político Capital. social, porque finalmente, ¿el Estado qué es? No es una entelequia, es una administración que gestionan determinados cuadros políticos que tienen que estar preparados y tienen que saber qué tipo de país queremos. Por eso creo que el presidente Abdo tiene que liderar una convocatoria de los grandes Hace rato que líderes. decimos eso, No, Euclides, está ¿verdad? bien, pero creo que lo va a hacer, está convencido de eso, justamente para abordar estos temas y más aún el que no tiene afanes reeleccionistas lo puede hacer con generosidad y asepsia, en el sentido de decir, este es el país que queremos, ¿cómo podemos cooperar entre todos? Y ahí, evidentemente, la clave pasa por tu cartera, mi querida. Sí, no, si por no eso- hay una concepción de educación liberadora, estamos Que- cagados. Quería aportar por eso algo. Cuando vos entras y tomás, decís, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo me encuentro? Porque es fácil papeles o la literatura decir, esto hay que hacer y un plan de acción. Bajar a tierra y concretar. Entonces, lo primero que hablamos con el presidente es decir, bueno, ¿cómo están los colegios técnicos a nivel país? El que le vincula al alumno con el trabajo y ese que le va a dar la oportunidad de salir de la pobreza. Eso. Muy bien. ¿Cómo está el tema de las mujeres que dejaron el colegio sin terminar y cómo hacerlas volver? Y tenemos una dirección que se llama Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, donde dijimos, bueno, vamos a enseñar peluquería, se va a enseñar electricidad y se va a enseñar cocina. No tenían ningún kit que pueda vincularle a la Exacto. actividad de aprendizaje. Este año empezamos a repartir en esas 3 modalidades y eso hace atractivo a que las mujeres que han dejado comiencen a volver y creció el número de matriculados en ese nivel. El segundo aspecto, fuimos a recorrer los colegios técnicos, bachilleres técnicos en informática. Vos sabés que tienen computadora porque le donó una cooperativa, porque Euclides, el grupo de amigos de Euclides, comenzaba así. Bueno, para marzo, y eso sí puedo decir primera vez, 100% de los bachilleres técnicos en informática equipados, va a ser 38 colegios de bachilleres técnicos en informática, más 8 en diseño gráfico,
Pero eso me chupé 15 días de etapa por las computadoras de oro de PETA que me querían bajar porque está el grupo vendedor detrás que están peleándose la licitación. ¿Quería ser correcto? En marzo van a comenzar a tener. Después agarramos y dijimos, ¿cómo podemos hacer para fortalecer los bachilleres técnicos industriales? Mecánica automotriz. Nos fuimos a visitar, no tenían ni una herramienta. Para marzo, ahora marzo, con recursos, porque el presidente de la República, ¿de dónde saco recursos, presidente? Habla con Bergen, viene Bergen, ¿qué necesita? 3 millones de dólares, aquí está, vamos a hacer todo el equipamiento. Bueno, ¿cómo hacer que eso se traslade en que el colegio sea autosustentable? Dijimos, bueno, ya que van a tener 300 docentes que van a ser profesores de mecánica, que están con ellos, van a reparar los autos del MEC. Ahí se suma Bergen y dice, Itaipú también quiere entregar su vehículo para que le repare. Claro. Mañana va a venir el Ministerio del Interior y va a decir, en vez de pagar el taller mecánico allá, voy a pagar y los recursos quedan acá y los alumnos van a aprender a vincularse ya a la actividad financiera de que su reparación implica un lucro. Eso ahora le dejan la escuela, pero al salir ya sabe cuál es la movida del ambiente. Lo mismo vamos sobre los colegios agropecuarios. Nos juntamos con Friedman, dijimos, ¿cuántos colegios agropecuarios tenés de infraestructura enorme? 7.000 hectáreas en algunos casos tienen. 7.000. El Ministerio de Agricultura en 17 colegios agropecuarios. ¿Cómo vamos a fortalecer? Cultivo, plantaciones. Comencemos a hacer los equipamientos. Vincularle al trabajo y al mercado, que es un poco lo que Martín Burr expresa en su libro, donde él comienza a comercializar y nosotros lo vamos a hacer extensivo en todos los colegios agropecuarios para este año 2020 que ingresa, donde está ya coordinado las acciones, la inversión y hacer sustanciales. ¿Qué le hicimos al crédito agrícola? Serini, nos sentamos en la mesa. ¿Qué tenés de dinero para el joven de la media que está egresando con un proyecto agropecuario para ir a decirle a su mamá, mamá, no voy a ir a formar el cinturón de pobreza del departamento central, sino esa propiedad que vos le alquilás al sojero, al brasilero, ese voy a utilizar porque aprendí a trabajar? Y Serini viene y me dice, tiene 10.000 millones de guaraníes para todo joven que quiera hacer su proyecto, ya tiene un crédito, firmamos un convenio donde le dan el financiamiento para que no salga como empleado, salga como un microemprendedor con un crédito del crédito agrícola. Eso se hizo este año, ¿no? Bueno, me encantan todos los proyectos, pero siempre, digo para que no se vuelva a malgastar la plata, porque si sumamos toda la plata de combate a la pobreza que se ha destinado, yo creo que ya todo hubiera sido rico, claro, ¿verdad? Entonces el tema es que los proyectos, ¿verdad?, sean viables, ¿verdad? Es más trabajo, porque es más fácil efectivamente repartirle 400.000, no sé cuánto tengo por ahora. 400.000 a cada uno, seguirán siendo pobres, obviamente, y no sabes cómo gastan esos 400, pues tampoco les servirá de mucho, ¿verdad? Pero, sin embargo, si organizás, ves, y siempre hay que empezar, digo yo, al revés. Viste que normalmente uno dice asistencia técnica, crediticia, el trabajo, ¿verdad?, y luego la comercialización. La comercialización y la comercialización y la comercialización. Si no hacemos hincapié, ¿verdad?, en cómo se vende lo que le va a hacer producir, no sirve de nada. Ministerio de Relaciones Exteriores, todo tiene que ver cómo vender frutilla al África, no sé cómo explicar, cómo venderle orégano para la pizza en Italia, no sé, cualquier estupidez estoy diciendo, pero digo, eso tenemos que ver, mercado, mercado y mercado. Y a la gente le hacemos producir lo que ya podemos poner en el mercado. Por eso me gusta lo del ministro de Agricultura y Ganadería, que lo del cáñamo, que ojalá le salga, ¿verdad?, que es para pequeños productores, claro, y que ya tiene prácticamente un destino, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas creo que efectivamente van a ser muy útiles y vamos a poder salir. Pero eso se va a dar, como dice Euclides, si de verdad de conjunto tenemos claro eso, no solamente dentro del gabinete, obviamente, ¿verdad?, lo básico, sino que también con otros sectores sociales, ¿verdad? Tanto hablamos en la pausa que parte era que nos quedamos, ¿verdad? En la pausa hablamos más. Porque hay que grabar las pausas. Hay que grabarlas. Cosa que yo siempre digo, hay que grabar las pausas. Bueno, nos quedamos en la parte de que lo importante es cerrar el círculo, ¿verdad? Hacer hincapié en la comercialización. Pero de verdad cuando yo decía, bueno, a ver, si todos acordamos acá que el grave problema es pobreza más adicciones, por ejemplo.
si supuestamente acordamos, porque en todos los gobiernos, todos me dicen que sí, pero por ejemplo no hay centros, las madres vienen y lloran, por ejemplo, a ver dónde le llevo a mi hijo, ¿verdad? Es insuficiente Bueno, lo que hay. pero no hay, entonces yo siempre digo, entonces quiere decir que no es tiene una que crear política más real del centros de gobierno, adicción. Sí. porque si no tendría que haber habido ya 4 o 5 centros de adicciones en Central y Capital. No en hay. Central tenemos dos. No hay, decime dónde está. Nemitú, que es PAINAC, que es del Ministerio de la Niñez, recibe niños. Tenemos 42 niños ahí en San Lorenzo. Para los indígenas, ¿verdad? Para los No, niños indígenas, no, que eso es están para bien en general. niños en general que están siendo llevados por orden judicial y tenemos, Pero es un centro de rehabilitación. sí, Sí. un centro de rehabilitación, después te salen, ahí mismo tenemos un centro que se llama también Buenos Vecinos, ¿verdad? Es un complejo que se construyó, tiene varias viviendas ahí dentro, ¿verdad? Están niños, están niñas, también Porque sí hay se puede, o adolescentes, sea, yo siempre se digo, puede. hay ciertas cosas que dice, voy a nombrar nomás, por ejemplo, el IPS, digo, ¿por qué tienen que ser tan mugrientos los hospitales Claro. y los centros de salud? ¿Por qué? Y porque los paraguayos somos sucios, es cierto, los paraguayos somos sucios. Yo, no, la verdad que no me quiero incluir, soy paraguaya, pero no es esa, uno de mis defectos, tendré otros, pero de todas maneras, ¿verdad? Cierto, vos te vas, su chipa, su mandarina, su chipa, todo un desastre y hoy andan lleno de cucaracha, hormiga, todo, te pasean por ahí, ¿verdad? Entonces es cierto, pero ¿por qué el Guglielmini, por ejemplo, que es también de Excelente, paraguayos, sí. ¿verdad? Y el Centro Ciudad Mujer Mina. del IPS, Sí. ¿por qué ahí es Son impecable? O sea, buenísimos. cualquier Porque sanatorio se privado atiende. le envidia de cómo tienen se atiende. perfección. Atirá, ¿verdad? Sí, Era una ciudad sí. tan puerca como el resto de los paraguayos. Nosotros, el Vino ce- un intendente, logró que sea una ciudad modelo en términos de limpieza. Entonces digo, ¿por qué no podemos generar cuestiones que vayan contra... Nosotros estamos generando, y justamente uno de nuestros principales logros Ah, y lo de es encarnación. revivir. ¿Cómo Lo de se llama el encarnación. intendente que fue? Hit. No, No, Zacarías. Era Antes. Esmalco, era Esmalco. el que sacó Esmalco, los por niños ejemplo, de la ¿verdad? calle. ¿Por qué Esmalco pudo hacer lo que no se puede hacer? Porque invirtieron. Vos te ibas allá, pero es gestión y cabeza. Liderazgo. Y es control también, Porque, hay que claro, controlar y hay que escúchame, sancionar también. no había Todos más los ni padres un de niño, los no había niños de la más calle entraban a adictos. trabajar en la municipalidad como Entraban a trabajar, limpiadores. o sea, hicieron ¿Verdad? Y a todo los el que no circuito. son de la ciudad les Bueno, sacaban de vamos ahí. a copiar lo que fue exitoso Claro. nomás. Sí. A ver, Euclides, ¿qué me decís? No, a propósito de los centros de adicción, normalmente no es una propuesta que seduzca en el presupuesto general de gastos. Pero hay una cooperación internacional sumamente importante. Alguna vez quise ser embajador en Suecia. Tuve el placer en 24 horas porque mis amigos habían ganado las elecciones. Pero probablemente la mezquindad o la incomprensión de la Cancillería me dijeron, no, ¿para qué te vas ahí? Y había una propuesta interesantísima sobre ¿Qué gobierno fue eso? en el anterior. Ah. Claro, al comenzar. La oferta vino del canciller Fernández Estigarribia con Federico Franco, en ese lapso en que el electo no asume y una vez asumido, bueno, se decidió no. Ahí había un proyecto justamente a propósito de la rehabilitación. Algo saben los nórdicos de rehabilitación. ¿Por qué? Porque el presupuesto nacional no da eso, entonces la cooperación internacional puede sustituir esa deficiencia presupuestaria para abordar un tema que a mí personalmente hoy me interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque el motochorro, ¿qué es? Un drogadicto. Así es. Es decir, yo quiero eliminar la delincuencia, Claro. no es agarrarlo y meterlo preso. Claro. No, tengo que agarrar y meterlo en un centro de adicción, rehabilitación. rehabilitarle. Que hoy día el Estado presupuestariamente no está en condiciones, porque tiene otras prioridades Pero u ¿cómo otras México va a tener urgencias. otra prioridad? No, espera un momentito también. Hay cosas mucho más urgentes. ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, toda la cuestión de, ¿cómo era? Agua potable. Es mucho más urgente. Bueno, ya Mira, sé, vos vamos, tenés algo, un líquido tan vital, obviamente. No, pero vamos a- espera. El Salud 37% de este país tiene Saneamiento, agua potable. comercio. Ya sé, pero no reducimos otras cosas, o sea, porque vos me pones justamente lo que no se puede pero reducir. en lo que, obras públicas, la conectividad, los caminos. Te pongo un ejemplo. Yo prefiero, por ejemplo, que haya un camino menos y que haya Un centro de habilitación 15 más. centros de habilitación. No, uno. Las dos Mira, cosas. salen $200 millones una ruta, por ejemplo. Sí. Entonces yo digo,
Bueno, una ruta más, vamos a hacer toda la otra. No, no es prioridad, Euclides. Que podemos hacer las dos es cosas. Prioridad, no, porque no se No te hace estoy las dos diciendo, cosas. atendeme bien, No se Mina. hace las dos Te dije cosas. que no es prioridad para el presupuesto, porque no hay concepción de Estado. Y bueno, porque pero no eso es lo hay que hay una que concepción decir. estratégica. No, del desarrollo. pero Vea. de todos los poderes, discúlpame. Correcto. Porque ni el Ejecutivo ha enviado, ¿saben qué? Queremos 200 porque centros de rehabilitación para Mina, adictos. No conozco que haya Mina, enviado es eso. la gran y tampoco el Parlamento, obviamente, Es la lo gran propone. asignatura pendiente de esta Sí, transición y bueno, pero puñetera hace que no termina sí, nunca. Bueno, pero ¿sabes qué? Por eso le estoy diciendo a ustedes. También le convoco a los senadores, le digo lo mismo. A todos le digo lo mismo. O sea, a Tony Barrio preguntarle, le torturé con el tema de las adicciones. ¿Verdad? Le torturé, prácticamente fui su karma con el tema de las adicciones. Y también le digo a ustedes, o sea, pongan a todos ustedes, díganle a Marito, vamos a poner el presupuesto tanto, porque impresionante es la cantidad de adictos que hay. Nosotros estamos gastando. Bueno, Claro, bueno, sí, pero hay entonces, y no es prioridad entonces, porque si No, dije que no era prioridad. no Es prioridad para el presupuesto. y general. sí, bueno, pero entonces esto no es prioridad. Pero escúchame una no cosa. hay la plata, no es prioridad, discúlpame. No. Una Así es. cuestión de concepción y una cuestión administrativa. La seguridad es clave, según están diciendo todos. Tengo que rogarle al viceministro de Hacienda que me libere tan Darecoy. ¿Por qué? Porque no hay una política fiscal audaz y equitativa que permita que la recaudación aumente. Porque al no haber recaudación, el Estado está irremediablemente ausente. Y el Estado está ausente cuando no tiene plata. Y ese es un problema de recaudación, o sea, es un problema de carácter fiscal. Por eso decía Juan Ernesto que la informalidad, en el fondo, termina destruyendo justamente la concepción republicana de un Estado democrático. Ya, la cosa es compleja y es bueno que hablemos de esto. Y es bueno que asumamos nuestra propia necedad y nuestra propia incompetencia. De repente, muchos van a decir ahora, a la puta, los centros de adicción son prioritarios. Más de uno hoy día va a aprender. Y eso es positivo, Claro. porque la gente se está olvidando lo que decía, somos un país enfermo, No, mentalmente mentalmente enfermo. enfermo. Así es. Bueno, pero tenemos Mira, esos uno en casos la de feminicidio terminal. en su gran mayoría. ahí Los tenés, victimarios son Son adictos. Claro, Es una enfermedad, decía el otro día Ahora la te vocera de la pregunto. policía, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo? Solamente- En un llamado de emergencia cuando ella tenía que decir, sucedió tal cosa, no más que eso. Solamente- Ella estaba horrorizada. Solamente llegamos hasta el adicto, hasta el que cometió un homicidio, un feminicidio. Está el que está en la penitenciaría, que no está en un basural. Ahí tenemos que intervenir y lo estamos haciendo. ¿Sabe cuánto egresaron ahora? 692. ¿Qué? Egresado. Egresaron, terminaron su presos. estudio y ahora quieren seguir la universidad y me piden la universidad dentro de las cárceles. Eso es un elemento liberador, no solamente de adicciones, sino la educación como llave de su propia libertad. Entonces, allí estamos apuntando Pero es también. el trabajo de procesos. resocialización, porque si nos dicen hay que resocializar a la persona que está detenida, bueno, Claro. ahí está entrando. Sale ya con un título, ¿y sabe qué te ¿qué dice? otra cosa se le va a dar? Yo no conocía esto. Más que dejé, educación. estuve adicto, cometí un hecho, se arrepiente, vuelve a estudiar, hay esperanza. Vos me decís, pero 692 de cuánto? Bueno. Y de miles, pero Claro, seis- pero son ya es 692. menos que van a Y, estar. también en el penal de menores. Y estamos fortaleciendo el equipo de trabajo. Pero yo estoy de acuerdo con Euclides que efectivamente esta es una discusión global que hay que hacer sobre una concepción de la sociedad que queremos, ¿verdad? Y en Sí. base a eso se hacen los pactos y se establecen las políticas y Pero- se hace balance, ¿verdad? Porque evidentemente empieza con un problema, obviamente, de cuáles son las finanzas del Estado, ¿verdad? En el sentido de ver cómo se recauda, ¿verdad? Cuánto se recauda, después a qué se destina lo que se recauda, ¿verdad? Muy importante. Porque ahí está la concepción que vos tenés de país, ¿verdad? Y eso es lo que hay que rediseñar en nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre digo lo de los ojeros, pero no es porque yo soy una de esas antisojeras esquizofrénicas que hay también, ¿verdad? No, de verdad, me encanta que sean ojeros, que sean multimillonarios, no me importa que sean multimillonarios, pero lo que yo digo, no puede ser un sector que se ha beneficiado durante décadas, pues ya después de la dictadura ya son décadas, ¿verdad? Y que ha tenido privilegios fiscales inconcebibles, ¿verdad? Entonces, a ver, toda esa plata se dejó de recaudar, toda esa plata se podía haber invertido en centros de rehabilitación de adictos, toda esa plata se podía haber invertido en
en fábricas, en un montón de cosas para darle trabajo a la gente. Millones y millones y millones y millones de dólares, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ahora más o menos hicieron una reformita y ahí que, pero no sé, alguna trampa que yo no conozco ya habrán creado otra vez para descontar, no sé qué puta concha de tu madre, ¿verdad? Y finalmente terminan pagando menos que los demás. Ojalá que no, ¿verdad? Entonces digo, pero efectivamente tenemos que tener una política fiscal clara, no de aumentar también impuestos a todo el mundo, pero hay que... Aumentar contribuyentes. También hay que aumentar los Aumentar el número contribuyentes. de contribuyentes. Y después tener 2 o 3 políticas. Somos un país pobre, entonces no vamos a poder solucionar todos los problemas. Eso es mentira. Entonces tenemos que solucionar los más graves y aquellos priorizar. Entonces, pero no me digan que el tema de las adicciones, todos me dicen que el tema de las adicciones es un grave problema, pero sin embargo, en consecuencia, no se expresa en una política en relación a eso. Entonces, todo es un blef. Vamos a la pausa. Bueno, se nos reba el tiempo. ¿Podemos hacer un compromiso acá? Pregunto de que ustedes puedan llevar al Ejecutivo este tema de las adicciones y que pueda haber una política más eficiente y real del tema de las adicciones. Puede ser que cada uno de ustedes rompan la bola y no solamente algunos nomás. Puede ser. Yo sí, mira, ¿De verdad? comprometida totalmente. Sí. Vale la Claro pena que sí. mencionar también que hoy Senad hoy obtiene una certificación respecto al tratamiento ambulatorio en el tema de tratamiento justamente de recuperación de adictos al alcohol y a otras drogas, entendiendo que el alcohol es una droga. ¿Y qué significa que esto en concreto? Y significa que se está trabajando en ese sentido, se está trabajando en ese sendero, quizás todavía con poca publicidad y pocos recursos, pero la intención existe y hoy justamente me estaban enviando en el celular, me estaban enviando el informe completo y está creo que en la página de Facebook de Senado ya la certificación y la copia del certificado en la pantalla. ¿Certificado de que ellos pueden trabajar? De que están certificados como centro de rehabilitación. Están certificados que puedan hacerlo. O sea, no es que se hace... Empezamos por el certificado, ahora háganlo, ¿verdad? No, pero es que ya lo tienen, por eso fue certificado, porque ya lo tienen. Un centro de rehabilitación claro, ya tienen. un centro de rehabilitación importante, ¿En serio? ¿Vos sabés porque que ya yo se no obtiene sabía la... eso? ¿Ustedes saben que existe un centro de rehabilitación de la Senat? De la Senat. Sí, hoy obtuvo la certificación. Debe ser el que estás, porque ellos estaban en proyecto de abrir uno en Paraguarí y otro en Piribebuy, ¿verdad? De los espacios que ellos estaban teniendo para poder rehabilitar, que son las que más se recomiendan las terapias tipo terapias laborales, ¿verdad? Claro, las terapias que elijan. O sea, yo no soy especialista en rehabilitación de adictos, pero para eso hay gente especializada, ¿verdad? Y hay que hacerlo. Estamos, de hecho, en ese compromiso trabajando. Es que las adicciones suben, en las escuelas ni te hablo. Sí, ¿verdad? Vos sabés eso, Peta. Y estamos trabajando con la Senat, con el tema de prevención, con la Policía Nacional, un trabajo intenso entrando. Con el Ministerio Público, yo estuve hablando hoy con Sandra y hace rato estoy hablando con Yucio, en el sentido de que nosotros no solamente somos perseguidores de delincuentes, sino que queremos encontrar las causas del delito. Y sacarlo. Y eso hay que combatir. Y por eso en mi viaje frecuente a Pedro Juan Caballero hablamos justamente de habilitar un centro de rehabilitación y eso también queremos convenir con las autoridades del Brasil. Porque la mayoría de los miembros de los carteles del sicariato son hechos por adictos. Claro. Entonces, si querías combatir el sicariato, tenés 2 soluciones. O los matás a todos, o impedir que haya mano de obra calificada por la vía de la adicción. Entonces, la cosa es... Lo que pasa es que de repente, ¿y la plata? A la hora de la verdad siempre terminamos en eso. Como decir, aumentamos el impuesto y te mandan al carajo. Pero bueno. Y bueno, pero ¿saben qué? Es mejor que paguen un poco más de impuestos a que no puedan vivir disfrutando de lo que ganan, porque no van a poder más vivir, no van a poder disfrutar más de nada, de lo que ganan, de nada. Entonces mejor nomás paguen un poquitito más de impuestos y puedan disfrutar del resto, o le sacarán todo. Escondido le sacarán todo, llega un momento que la gente estará harta. Bueno, les voy a repartir en un ratito, pero antes vamos a brindar un deseo para el 2020, pero yo quiero un deseo así en lo personal, a ver, ¿qué es un deseo personal? Una asignatura pendiente, por ejemplo, de Euclides Acevedo, ¿cuál es? A ver, Euclides. Yo tengo muchas asignaturas pendientes. Pero si algo quiero brindar, es realmente, y esto no es populismo, realmente estoy convencido,
por la reivindicación de la policía y que tenga muy buena salud. ¿Cómo? Con un nuevo hospital de primer mundo en el kilómetro 24 de la ruta número 1, cuya financiación estoy autorizado a explorar y lo voy a conseguir. Por Muy eso, bien. Pita. Muy bien, bien. salud. Chin, Salud, chin. Salud. Juan Ernesto. No, yo acompaño naturalmente. O sea Pero hay que que no es tomar para- cada Si deseo. quieren, tomen todas las Bueno, veces. pero Así todas las terminamos veces bien que por aquí. pueden. El último A ver, ya un vamos. deseo. O sea, ¿qué quiero mostrar con esto? Es cuando uno entra a esto, que podíamos estar en nuestra casa haciendo otra cosa. Sí. Entra porque tiene un compromiso y quiere que las cosas le vayan bien a los demás también. O sea, ¿qué queremos? El éxito de la sociedad es el éxito del gobierno. Yo quiero que el año que viene no tengamos nuevamente un escenario complejo y que tengamos sí una zona pacificada donde el debate conduzca al mejoramiento de todos y no solamente a La tratar de confrontación, inventar culpables Sí. en confrontaciones estériles. El país tiene que reconciliarse. Totalmente. Chin, Salud, chin. Salud. por la pacificación. Teresa. Bueno, que podamos este año trabajar realmente en la prevención de las adicciones. Y de eso quiero decir que nuestro programa Abrazos, al sacar a los niños de la calle antes de que caigan en las drogas, es un programa fundamental, y también la prevención desde las aulas, ¿verdad? Exacto. Son 9.000 niños, de los cuales 2.800 están en nuestros centros Abrazos, que son centros abiertos. Mientras los papás están en la calle trabajando, ellos están protegidos y se previenen las adicciones. Son 2.000 niños que no van a caer en las drogas, y esperemos que esto podamos fortalecer en Y todo el reproducir, país y replicar en todo el país lo que estamos haciendo, llegando no solo a Asunción y Central. Que así sea. Salud. Chin, chin. Ministra. Bueno, yo también, Mina, quiero brindar en primer lugar por la disminución de la violencia, que este esfuerzo tremendo que hizo el Ministerio de la Mujer lo podamos replicar el año que viene con más presupuesto, y también acompañar tu deseo, es decir, de que se puedan construir más centros de adicciones para la rehabilitación, especialmente de los niños y los jóvenes, porque actualmente la adicción ya llegó a las escuelas, hay niños que caen en ese mal, y entonces que podamos construir más centros de adicciones. Muy bien, Salud. que así Salud. sea. Salud. Ministro Peta. Sí. Históricamente nosotros, cuando se publica una noticia como la que te voy a decir, de 10 alumnos que iniciaron la escuela, ¿cuánto terminan? Es la pregunta. Sí. Y decimos de 10 y terminan solamente 4. Y yo decir, pero qué escándalo, qué bárbaro, qué mal que estamos. Yo quiero contarle a la gente que después de la guerra de la Triple Alianza nunca superamos el 50%, nunca, nunca. Entonces cambia la noticia. Si nunca llegaste a la final de una Copa del Mundo y llegás a la semifinal, hay que festejar. Hoy estamos no en 4, hoy estamos en 4.8. Mi deseo, y que lo voy a festejar, a pesar que me dijo, ¿vas a festejar si se llega al 50%? Sí, porque va a ser histórico. Claro. Y en esto contribuyeron todos los ministros que pasaron. Sin excepción, todos dieron su aporte. Con sus nombres, sus partidos, todos los ministros de educación hicieron que después de la guerra del 70, de la guerra grande, decir así, nosotros no egresáramos ni el 1%, después fuimos al 2%, después al 3%. Hoy estamos a punto de llegar al 50%, y que este año 2020 sea el año El en que 50. podamos decir, después de haber tenido una guerra de Claro. exterminio, Paraguay llega a egresar el 50%. ¿Vas a festejar el 50%? Claro Yo que creo sí. que sí hay que Muy festejar. bien, muy No. bien. Dani. Salud. Este año terminamos 7.500 viviendas. Esta Navidad y este año nuevo, 40.000 paraguayos van a pasar en su casa propia. Quiero ese mismo deseo, Mina, y agradezco a la vida y al presidente que me dé esa oportunidad de llevar esta alegría a tantas familias paraguayas. Ojalá que se repita en el 2020. Muy bien, que así Salud. sea. Que así Salud. sea. Salud. Bueno, yo vi el tradicional brindis que hago siempre para todos, todas y todes. Salud, porque sin salud efectivamente nada se puede. Así que salud para todos y para todas, y que eso también se exprese obviamente en una salud del Estado más eficiente y más abarcante. Prosperidad en vez de dinero, porque la prosperidad
es mejor porque significa producto del Producto del trabajo. trabajo. Prosperidad y amor, porque sin amor los seres humanos no merecemos vivir. Bien, muy Bueno, bien. Chinchi, Salud. muchísimas gracias por acompañarnos todo este año. Quiero agradecer a las empresas que también hicieron posible que este programa siga al aire. Muchas gracias por usarnos a nosotros como medio de comunicación entre sus clientes y sus productos. Agradecer a los directivos del canal por darme esta libertad de trabajar también acá en Noticias Paraguay, a todos mis compañeros que hacen posible que salga este programa. Trabajamos demasiado bien juntos y es producto de muchísima gente, no solamente de la conductora de este programa. Y por último, y en realidad en primer lugar, siempre dar gracias a Dios. Muchísimas gracias, chau, chau. Nos volvemos a encontrar el próximo año por este mismo canal. Reiniciamos en marzo. En términos de la radio, que siempre les digo, bueno, y de lunes a viernes nos encontramos de 13 a 16 en Radio 1000. Muchos ya saben, yo renuncié a Radio 1000. Es muy largo si lo explico ahora y ya no tuve tiempo, pero de todas maneras, por suerte se han abierto muchísimas puertas. Por eso me considero una mujer bendecida. Y mi mamá decía que algo que es una frase muy gastada, pero que es muy cierta, que cosecharás lo que siembras, ¿verdad? Y por lo visto he sembrado en los corazones de muchos afecto, porque he tenido respuestas maravillosas y le agradezco a todas las personas que me han abierto las puertas para continuar con mi labor periodística. Y quiero agradecer también a Radio 1000 y a Chena y a todos los que me han dado esa oportunidad de seguir un año más. Fue un inconveniente que no es con Chena, también esto aclaro. Fue un inconveniente con el director de la radio, pero que también de verdad no fue nada trascendente. Solamente que tenía que cerrar un ciclo de mi vida. Son 17 años de estar en Radio 1000, una radio que la he parido conjuntamente con otros compañeros. Y fue para mí, obviamente, una parte demasiado importante de mi vida. Al principio estaba muy triste, de todas maneras queda un doble sabor de tristeza porque ya no estaré ahí, pero de alegría porque fue una experiencia demasiado rica, sobre todo una experiencia humana, no solamente profesional, demasiado rica. Así es que no sé todavía dónde me escucharán, pero en algún lado estará nuevamente mi voz pidiendo todas estas cosas y estas reivindicaciones que aquí por la cual hemos brindado y nos hemos comprometido. Así que gracias, feliz año para todos.